Sigamos. Todas las relaciones de propiedad han sufrido constantes cambios históricos, continuas transformaciones históricas. Esto ya lo vimos en sesiones anteriores. La Revolución Francesa, por ejemplo, abolió la propiedad feudal en provecho de la propiedad burguesa. El rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Repito esto porque es muy importante. El rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Que quede esto bien claro, porque hay incluso muchos comunistas que no se enteran de esto. El comunismo no busca abolir la propiedad privada en general. No busca abolir la propiedad privada personal ganada con el esfuerzo del trabajador. No busca ni siquiera abolir la propiedad de las familias, en sentido tradicional de la palabra. Esto también lo indico para los tradicionalistas o incluso distributistas que puedan escucharme. Lo que busca es abolir la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social en el sentido capitalista. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Y para ello hay que partir de las formas de propiedad típicamente capitalistas para poder superarlas. Mediante su socialización, su colectivización, su nacionalización, estatalización y su reordenación a través del desarrollo de las fuerzas productivas y la transformación de las relaciones de producción. Que eso es el socialismo, no el comunismo todavía. El comunismo es un modo de producción postcapitalista que es la negación por superación del capitalismo. Pero no es una negación para volver atrás ni para llegar al nihilismo. Es una negación por superación. Es decir, admitimos el capitalismo, pero partiendo de él lo superamos, lo negamos. Esto es una figura hegeliana, puramente hegeliana a nivel de dialéctica. Afirmación, capitalismo. Negación, socialismo. Negación de la negación, comunismo. Repito, afirmación, modo de producción capitalista, dictadura revolucionaria de la burguesía o conservadora. Negación, socialismo o dictadura revolucionaria del proletariado. Negación de la negación, comunismo y abolición de las clases sociales burguesa y proletaria y abolición de la propiedad privada en sentido burgués, pero no de la propiedad privada en general. Uno de los grandes problemas que tienen muchos anticomunistas y comunistas mal formados, marxistas vulgares, es que practican lo que Gustavo Bueno llama un lisologismo, es decir, una negación de la especie por el género y una interpretación de que propiedad privada equivale solo a propiedad privada capitalista y que, por tanto, la abolición de la propiedad privada capitalista significaría abolir todo tipo de propiedad privada. No. La propiedad privada personal e incluso familiar, tradicional, no tienen por qué ser abolidas ni del socialismo ni del comunismo. Eso también lo digo para acabar cualquier tipo de propaganda negrolegendaria anticomunista, que hablamos de eso en el vídeo con Daniel López en mi canal, que a nivel teórico que pueda ocurrir. Así que quede esto bien claro. Los comunistas no estamos en contra de la propiedad privada ni precapitalista, ni siquiera de muchas que surgen con el capitalismo. Estamos en contra del mantenimiento ilimitado de la propiedad privada del sentido burgués. Es decir, estamos en contra de la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social. Que en muchos casos la existencia de esta es incompatible con la propiedad privada personal y familiar. Y la prueba es los desahucios, por ejemplo. Los desahucios que se producen en el capitalismo. O el hecho de que una familia, hasta que no termine de pagar su hipoteca, no es realmente la propietaria de su vivienda, sino que es el banco privado el propietario de su vivienda. Así que ese miedo, esa propaganda que se induce de que el comunismo te va a quitar tu propiedad privada es falsa. Realmente es la propiedad privada burguesa la que constantemente está arrebatando y destruyendo la propiedad privada personal y familiar. Y eso hay que denunciarlo, desde el comunismo, desde el marxismo. Así que esto que quede bien claro, porque no somos antipropiedad privada en genérico. Somos antipropiedad privada burguesa, de la misma manera en que la burguesía tampoco en su día, cuando hizo sus revoluciones iniciales, era antipropiedad privada en sentido genérico, en teoría, sino que era antipropiedad privada feudal y antipropiedad privada en el sentido de monarquía absoluta. E incluso el capitalismo, en teoría, es contrario a la esclavitud. Pero la esclavitud es otra forma de propiedad privada. Creo que se ha entendido, así que voy a seguir.
Pero la propiedad privada actual, la propiedad burguesa, siguen Marx y Engels, es la última y más acabada expresión del modo de producción y de apropiación de lo producido basado en los antagonismos de clase, en la explotación de los unos por los otros. En este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: abolición de la propiedad privada. Y apostillo yo, de la propiedad privada en el sentido burgués. No personal, ni siquiera familiar. Burgués, capitalista. La que permite la existencia de valor y plusvalor. Y la que permite la existencia de la burguesía y del proletariado como clases sociales. En conflicto, antagónicas, pero mutuamente dependientes. Conflicto que en ciertos casos de reestructuración de la estructura económica moderna capitalista se convierte en contradicción, que se resuelve a través de una nueva identidad social, que puede ser incluso capitalista también. Se nos ha reprochado, esta parte me encanta, atención, todo lo que viene a partir de ahora es muy bonito, a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente adquirida, me he adelantado a cosas, fruto del trabajo propio, esa propiedad que forma la base de toda libertad, de toda actividad, de toda independencia individual. Escucharemos constantemente a economistas liberales decir esto, que se nos reprocha a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente adquirida, fruto del trabajo propio, esa propiedad que forma la base de toda libertad, de toda actividad y de toda independencia individual. Esta es una de las bases ideológicas del liberalismo, tanto político como económico, como filosófico. Siguen Marx y Engels. La propiedad viene adquirida fruto del trabajo del esfuerzo personal. ¿Os referís acaso a la propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador, esa forma de propiedad que precede a la propiedad burguesa? No tenemos que abolirla. El progreso de la industria la ha abolido y la está aboliendo a diario. Y amigos del chat, amigos que me están viendo en este curso, en esta sesión, vuestros ojos han visto esto constantemente. Incluso lo habréis sufrido algunos que hayáis tenido familia con negocios pequeños. Pequeños propietarios, gente con tiendas, etc. Incluso también pequeños y medianos empresarios, autónomos también. O tal vez os referís, siguen Marx y Engels, a la propiedad privada moderna, a la propiedad burguesa. ¿Es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para el proletario? De ninguna manera. Lo que crea es capital, es decir, la propiedad que explota el trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a condición de producir nuevo trabajo asalariado para explotarlo a su vez. En su forma actual, la propiedad se mueve en el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado. Examinemos los dos términos de este antagonismo. Siguen Marx y Engels. Ser capitalista significa ocupar no solo una posición personal en la producción, sino también una posición social. El capital es un producto colectivo, fruto de la cooperación social. En esto tienen razón los liberales, pero lo que se les olvida ver y decir es que cooperación no es contraria a conflicto. El capitalismo ha demostrado la capacidad que tiene la cooperación social y laboral de producir riqueza y desarrollo económico, político, tecnológico y científico. Pero, al mismo tiempo, esa cooperación tiene sus limitaciones. Limitaciones que tienen que ver con la apropiación de tierra, con la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social, con la estratificación de clases, con la geopolítica, con la geoeconomía, o sea, con la dialéctica de clases de estados y de imperios, y también con vamos a decirlo así, con la forma en que se relacionan las personas a través de cosas, con las mercancías, con el valor y con el plusvalor, es decir, con las relaciones de producción. Esos son limitantes activos del desarrollo de las fuerzas productivas en el sentido antedicho, es decir, en el sentido del capital como producto colectivo. Porque el producto es colectivo, pero los beneficios de ese producto no son colectivos. Son de clase burguesa. Aunque luego a través del Estado, mediante los tributos, mediante los impuestos, se socialicen algo. Bastante en algunos casos, pero no deja de ser modo de producción capitalista. Los keynesianos son liberales, por mucho que Rayo diga que no. El comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos sociales. No quita más que el poder de sojuzgar el trabajo ajeno por medio de esta apropiación.
Repito esto, porque lo han dicho por activa y por pasiva Marx y Engels. El comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos sociales. No quita más que el poder de sojuzgar el trabajo ajeno por medio de esa apropiación. Es decir, el comunismo, los comunistas, no vamos a negar nunca jamás a nadie que a través de su trabajo, de su esfuerzo, se apropie de cosas. Lo que queremos destruir es que esa apropiación de cosas sirva para sojuzgar el trabajo de otros y la apropiación de cosas personales por parte de otros. Porque eso lo hace constantemente el capital desde que nació. Y lo sigue haciendo. Y lo seguirá haciendo mientras exista. Lo que más atenta contra la propiedad privada, realmente, y con propiedad privada aquí estoy hablando de propiedad personal, es el propio capitalismo. Lo que más atenta contra la propiedad privada personal y familiar es la propiedad privada capitalista. No hay mayor enemigo de la propiedad privada personal y familiar que la propiedad privada capitalista. Y nosotros, los comunistas, los marxistas, los socialistas, los materialistas políticos, lo que defendemos es que la propiedad privada, personal y familiar no sea machacada, destruida, anegada y distorsionada, ni expropiada, ni robada por la propiedad privada capitalista que queremos abolir en una sociedad y caminar hacia ello en una sociedad postcapitalista. Esto yo creo que ha quedado meridianamente claro.